Bueno, la verdad es que se viene hablando muchísimo de este tema que tiene que ver en principio con el debate por la situación del área de discapacidad en la República Argentina, pero hace varios días que el gobierno nacional también tiene muchísima conmoción por algo que ha sucedido allá por el 19 de agosto, entre 18 y 19 de agosto, y todo comienza con audios que se filtran a un periodista en el que en los audios se expone la voz de Diego Españolo, que hasta ese momento era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y se habla de una especie de entramado de corrupción. Plata que se desviaba con sobreprecios de facturaciones, de contratos entre la Agencia Nacional de Discapacidad, una droguería que es la Suizo Argentina, que era la que proveía de medicamentos con estos contratos hacia la Agencia Nacional de Discapacidad, dando a entender en estos audios que habría un retorno de plata por fuera de lo correcto que terminaba derivando en Karina Milei y algunos allegados de la política a nivel nacional, sobre todo de cercanías del presidente de la nación. Claro, de la mesa chica del presidente Javier Milei. La primera posición tomada por el gobierno nacional ante la filtración de estos audios es tomarle la renuncia, sí, una renuncia un poco anunciada y también necesaria al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad por parte del presidente, y quien sale en ese momento también a prestar declaración de este mismo entorno chico es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que dice, bueno, la justicia a partir de ahora tendrá que encargarse de investigar si esto sucedió así o no. El siguiente paso, entonces, siguiendo esta cronología, del día 22 de agosto es cuando el juez Sebastián Casanelo ordena los allanamientos, tanto en las oficinas de Andis como también en las oficinas de justamente esta droguería mencionada en estos audios, ¿sí? El laboratorio de la Suizo Argentina, en donde en ese momento, cuando se incautan documentos, archivos, computadoras, también sucede que por parte de la Suizo Argentina se niegan a ceder ciertos tipos de archivos, y ahí también nace una nueva causa que tiene que ver con obstrucción a la justicia. Y de esta manera podríamos decir que, obligados por la justicia y una causa que comienza a avanzar, el gobierno nacional toma la decisión ya de una parte protocolar y de investigación interna de comenzar con las auditorías. Exactamente, auditorías que continúan. Es un proceso algo raro porque mientras hay auditorías también hubo allanamientos. Entonces dicen aproximadamente 20 teras de información que se extrajeron de los allanamientos que se realizaron el viernes en 3 sedes de Andis, algunas en las zonas de Congreso, en paralelo también en una sede de la droguería Suizo Argentina, como bien lo contabas, Paula. Entonces está siendo todo más difícil día tras día, mientras se siguen filtrando diferentes audios que terminan empañando aún más toda esta situación, de la que poco vamos a saber porque también hay secreto de sumario con algunas cuestiones. Sí, un gobierno nacional muy presionado por el Congreso, recordemos también. Venimos de la semana pasada en cuando el jefe de gabinete tuvo que presentar su tercer informe desde que Javier Milei es presidente de la nación, y esas preguntas que ya habían sido pautadas días anteriores, de repente ese día Guillermo Francos se encontró con que los diputados tenían más preguntas que hacer porque durante esa semana se desata ese escándalo. Por supuesto que opiniones encontradas. Guillermo Francos dijo no tenía que haber puesto las manos en el fuego por Español. Bueno, al mismo tiempo la justicia que haga su trabajo, y estas auditorías de los contratos que después también terminan impactando directamente. Pensemos, algo que arranca como un audio filtrado, supuestas coimas, impacta en los beneficiarios de las pensiones no contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad, porque te contábamos la semana pasada que de repente hubo gente que dejó de percibir esto, y estas auditorías que se comenzaron a dar de forma muy irregular. El propio Francos terminó reconociendo que Diego Españolo, antes de su salida abrupta, había dejado ya la orden de la quita de pensiones a 500.000 de ciudadanos de la República Argentina. Lo termina asumiendo Francos en ese momento en el Congreso, cuando empezaron a surgir las preguntas relacionadas al caso, porque fue prácticamente en paralelo que todo se fue conociendo a través
de la prensa. Bueno, el periodista que recibió esos audios y que los dio a conocer a través de un streaming ya se acercó a la justicia, ya dio su testimonio, contó, obviamente sin revelar la fuente, porque bueno, tiene justamente la posibilidad de omitir ese dato, pero bueno, ya está avanzando el proceso en la justicia. Ahora hay que ver qué pasa, porque hay gente que necesita una respuesta por parte del gobierno nacional. Sabemos que el área de discapacidad es un área muy sensible y que lo que no tiene es tiempo, además. Y al mismo tiempo de todo esto que va por un lado, la parte de las personas impactadas por estas medidas de auditorías. Por otro lado, el escándalo que impacta y golpea directamente a este entorno chico del presidente y el laboratorio de la Suizo Argentina con estos nombres que de repente empezaron también a darse a conocer estos días, estos accionistas, quienes estaban al frente, los hermanos Kovalipker, que recordemos, en vez de ponerse a disposición de la justicia en primera medida, uno de ellos se dio a la fuga, si bien no tenía pedido de justicia, pero cuando la policía lo va a buscar a su casa, allí en un barrio privado de Nordelta, lo encuentra a él yéndose con bolsos con dinero, documentación, esta intención de quizás se dice de salir del país, en vez de presentarse, ¿no?, a disposición de la justicia. Lo cierto es que después de algunos días acercó su teléfono a la justicia, una policía que ya ha confesado que todavía no pudo abrir ese teléfono porque no cuenta con la tecnología para hacerlo. Entonces hay toda una pata de la investigación que todavía no ha dado a conocer, más allá de, como vos bien decías, del secreto de sumario, que no se sabe qué tan involucrado o no estaba efectivamente entonces en este escándalo de las coimas el laboratorio suizo argentino. Bueno, y esta es la otra pata de lo que estábamos contando recién, con tecnicismo, con mucho dinero en el medio, con una causa por corrupción, por coimas. Mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, algunos ciudadanos de la República Argentina en diferentes provincias fueron citados, vamos a poner entre comillas, ¿no?, por la Agencia Nacional de Discapacidad a que se acercaran a un punto clave para, como, no sé, chequear o corroborar para chequear datos, sí, la discapacidad que cada ciudadano tiene para ver si le corresponde la pensión. De manera muy abrupta, además, y sin ningún protocolo y tampoco ninguna citación oficial, digamos. No hay citación oficial. La Agencia Nacional de Discapacidad no tiene oficinas en Misiones. Y esto que estamos viendo en imágenes es algo de lo que sucedía en la localidad de San Ignacio, cuando, como vos bien decías, estas personas que percibían hasta ese momento, o algunas continúan, sí, pero fueron otra vez evaluadas estas pensiones por discapacidad, fueron allí recibidas en un lugar completamente sin ningún tipo de identificación. Era un restaurante abandonado de la localidad de San Ignacio, en donde quien llevaba adelante las auditorías era una estudiante de medicina, ni siquiera era alguien representante de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y esto que estamos viendo en imágenes era un certificado que se les daba a las personas que allí se acercaron ese día, firmado, ahí vemos, firma y sello por un médico cardiólogo. Que no estaba en el lugar, que no estaba en el lugar, que tiene una matrícula de Buenos Aires, que es un cardiólogo efectivamente de la localidad de Pergamino de Buenos Aires, y que en las últimas horas ha hablado ya en los medios y ante la justicia para decir que no firmó él. No es, o sea que están falsificando y están utilizando su matrícula, su sello, denunciando usurpación de identidad, que él no tiene ningún vínculo con la Agencia Nacional de Discapacidad. Es médico, pero trabaja en otra área del sector privado de la salud pública, de la salud de Buenos Aires. Entonces esto agrega y agranda todavía un poco más este escándalo que, como decíamos, arranca con algo nacional y muy interno, pero ya baja directamente a las personas que necesitan los servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad. A lo real. Y la pensión hoy por discapacidad o invalidez, como se la denomina, es 280.000 pesos. No tener que transitar además por toda esa situación. Además no había gente idónea para la evaluación, porque un cardiólogo, por más que esté en el lugar, hay discapacidades que no tienen que ver con la cardiología. Entonces, desde el vamos, todo era fraudulento, todo estaba mal. Sí, irregular, informal. Tal cual. Así que, bueno, vamos a ver cómo Recordemos que en el marco de este hecho, el viernes les contábamos que el vicegobernador de la provincia, Lucas Romero Spinelli, anunciaba en conjunto con el Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones que Misiones ya presentó un recurso judicial ante la Justicia Federal para detener estas auditorías, que es lo que estamos viendo en imagen, hasta que un poco se actualice o se aclare el panorama, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo con la Agencia Nacional de Discapacidad, no por
porque no sean correctas las auditorías y rever que cada paciente tenga sus papeles al día y que cumpla con los requisitos para recibir esta pensión no contributiva, sino porque, por supuesto, en principio el marco era completamente irregular de lo que ha sucedido. Quitarle a las personas sin previo aviso tampoco es una medida que corresponda, y al mismo tiempo, claro, el escándalo que se está viviendo con un cambio de titulares que han habido en los últimos días y la lupa de la justicia argentina hoy puesta en esta agencia. Y por último, mientras se daba toda esta situación que arrancó 18-19 de agosto, en paralelo también se iban conociendo las caras nuevas de algunos frentes para las próximas elecciones en el mes de octubre, ¿no? Y uno de los que empezó a subir algunas fotos relacionadas a esta candidatura de cara a las elecciones legislativas a nivel nacional en el mes de octubre fue Diego Harfield, que subió algunas fotos a sus propias redes sociales, ¿no? Con Karina Milei apuntada, en este caso, por este circuito de coimas y de corrupción en el medio del tema de discapacidad que es tan sensible. Y la familia Menem también. La familia Menem también, así que como una especie de realidad paralela, ¿no? Mientras estaba sucediendo toda esta situación muy difícil para las familias que tienen algún integrante con alguna discapacidad. Veremos cómo continúa esta situación, es algo que importa muchísimo en todos los medios, sobre todo a nivel nacional, y es gente que necesita por parte de la política nacional una respuesta inmediata.